Tertulias contra la corriente, conversaciones sobre lo que descubrimos en Honduras. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en otro viernes de live de TikTok. Si nos confirman que se escucha bien, que todo está perfecto en la transmisión. Les agradecemos a las personas que se van conectando y que puedan ir compartiendo también esta transmisión para que más personas se unan. En unos momentos, ahí luego saludo a alguna gente. En unos momentos va a estar uniéndose también, bueno, ahorita me encuentro con Luis Escalante, periodista de actualidad en Contracorriente. Vamos a hablar acerca de uno de sus últimos reportajes, muy importante. Probablemente ya vieron el video en nuestro TikTok sobre la policía y pues este equipo de fútbol, y pues tal vez platicar un poco de eso. Y despuesito se nos va a unir también Primero Honduras, Alan se llama él, la persona de Primero Honduras, que nos vamos a estar hablando un poco acerca de las elecciones, que sabemos que este es como el tema del momento, del año, creo yo, ¿verdad? Del año, que desde las elecciones primarias ha sido pues un poco turbulento, digamos. Y algo que venía pensando, pero si es, todo lo que pasó en las primarias, al parecer no fue una elección, fue para las autoridades electorales, la misma división que había a nivel de consejeros, la misma falta de planificación, también retrasos en el cronograma, y todo eso, pues, o sea, la falta de planificación en varios procesos, el tema del TREP que se aprobó casi un mes después de lo que estaba previsto para aprobarse, la adjudicación, y ahora todo esto que hemos estado viendo esta semana con el tema de los lectores biométricos. Sí, creo que no es... Es que ese es el problema, parece que Honduras lamentablemente creo que es un país que no aprende de sus errores. En teoría, en el 2021 se suponía que habíamos tenido unas elecciones con un sistema electoral más robusto, se puede decir, lo cual tampoco fue tan así, incluso con el tema del TREP, no es que era el mejor TREP, como se ha pintado, pero eso, pues parte de eso, lamentablemente seguimos, como dice el dicho, tropezando con la misma piedra. Y en el caso del CNE ha sido así, pues, o sea, un Congreso que no está sesionando, que no le está aprobando el presupuesto especial a la unidad de financiamiento, que bueno, en unos días vamos a sacar una nota relacionada con esto, con todo el problema que hay alrededor de la unidad de política limpia y cómo está afectando la falta de fiscalización que hace este ente que en teoría es el que debe auditar los fondos que reciben los partidos políticos. Y solo como una primicia decir eso, que identificamos con nuestra compañera Abigail González, que son una cantidad exagerada de diputados, de aspirantes a cargos de elección popular que ni siquiera han abierto sus cuentas. Entonces, y hay un ente que no está, ¿cómo te digo?, fiscalizando eso. O sea, aunque haya una ley, la misma ley tiene como ciertos vacíos que hace que no haya esa transparencia. Incluso hablábamos con un excomisionado de la Unidad de Política Limpia hoy en una entrevista y nos mencionaba eso, pues que la misma ley, desde el mismo origen de cómo el Congreso hace las leyes en el caso de financiamiento de partidos políticos y fiscalización, desde ahí está el problema, porque desde ahí se hace la ley de manera débil. Entonces vamos a estar entrando ahí en ese tema, pendientes de esa nota la próxima semana. Exacto, y en un momentito también vamos a entrar un poco a los temas electorales. Yo veo que ya se unieron, hay varias personas también. Un saludo a todos y todas por estar en este live. Vamos a estar tocando temas electorales, pero primerito queremos hablar un poco acerca de este reportaje que pues publicó y estuvo redactando y publicó nuestro compañero Luis Escalante sobre el equipo de policía. Yo voy a invitar a Alan, tal vez, para que no se nos vaya a ir ahí, que nos tenía ahí pendientes. Alan de Primero Honduras, que ya ha colaborado. Ya es la primera vez creo que transmito así con él. También a las personas que dejen su like y todo, les agradecemos un montón. Pues el equipo de fútbol de la policía, ese ha sido como creo que una de las revelaciones más importantes de esta semana de Contracorriente, no porque revelamos que tuvieron equipo en la policía, sino por todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Ahí está. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Voy a, si me permiten, 5 minutos y yo regreso enseguida. Vaya, nosotros vamos a ir hablando de este reportaje ahí por dentro. Perfecto, bueno, tanto vos como yo, Percy, que nos conocemos, ambos somos aficionados del fútbol. Y yo te pregunto, o sea,
¿Te gustaría en algún momento tener un equipo de fútbol? ¿Lo ves como algo que te gustaría? Si tuvieras la capacidad. Espérame, que nos avisan que se oye muy mal. Nos acercamos un poquito más, tal vez sea el eco. Nos avisan ahí, tal vez. Hola, sí. Tal vez la gente también que se está uniendo. Hola, buenas noches. Tal vez nos van diciendo ahí como si se nos escucha bien. Mi voz es suave también, que a veces yo hablo suave y voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, yo te hago la pregunta, pero si alguna vez vos que sos aficionado al fútbol, al igual que yo... Hay mejor, dice. Ok, listo. Bueno, ¿alguna vez has deseado o has pensado si te gustaría tener un equipo de fútbol? Sí, lo típico me gustaría ser dueño de algún equipo. Pero el principal problema es el dinero, cómo pagar, sí. Además, si querés tener buenos jugadores, tenés que tener mucho dinero también, o sea, tenés que pagar, a menos que, bueno, requiere muchos factores, pero sí, digamos que el dinero es clave, pues. Es clave, es muy importante. Cómo vas a pagar la planilla del equipo, los patrocinadores. Y bueno, es un poco eso lo que nosotros reporteamos en esta nota. Partir un poco de que es un deseo del ministro de Seguridad, porque así lo fue, aunque el equipo es de la policía, manejado a través de una asociación civil, de la cual no hay ningún acceso a la información. Lo único que se sabe es que hay oficiales y descubrimos, de acuerdo con una fuente de la Policía Nacional, que los agentes son los que más aportan, o sea, los agentes de escala básica son los que más aportan a este club social. De alguna forma, no sé si es una coacción, pero sí son quienes, por así decirlo, el dinero de sus... Sostiene recordar eso, ¿verdad? Que en la estructura policial los agentes son más que oficiales. Los oficiales representan un porcentaje muy bajo dentro de la estructura policial y son muchos más los agentes que hay ahí. Entonces nosotros hablábamos un poco del deseo de Gustavo Sánchez de tener este equipo, porque el equipo nace es una fusión que existió con un equipo que ya estaba inscrito en la Liga Nacional, que explicamos muy bien, es el Club Deportivo Génesis. Este equipo, el presidente argumentó después de que se hizo la fusión que había tenido algunos problemas económicos para sostener el equipo, un poco de lo que hablábamos, y que en eso apareció como un salvador Gustavo Sánchez, ¿no? El ministro de Seguridad, quien en el 2023 se convirtió en ministro de Seguridad, pasó de ser director de la policía, recordemos, a convertirse en ministro, y justo en ese año él crea este equipo. El equipo, cuando se crea en la tercera división. Inició con jugadores que eran de un nivel más amateur, por así decirlo, porque es lo que requiere la tercera división. Sí. Pero en cuestión de 2 años vimos el ascenso que fue teniendo este equipo. Primero pasa a la segunda división, que ya es un poquito más robusta, con más nivel. Y después, sorpresivamente, nos damos con la noticia de que en el 2025, a partir del torneo de apertura de este año, la Policía Nacional iba a tener su propio equipo. Bueno, hay una fusión en una asamblea del Club Deportivo Génesis, se lo elige a él como el presidente del equipo. Él, además de ser ministro de Seguridad, es el presidente del equipo, y además de ser ministro de Seguridad, él es quien está a cargo de la policía y por lo tanto también de alguna forma controla esta asociación que le permite financiar. ¿El club social? El club social que le permite financiar el equipo. Sin embargo, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención y que terminó siendo uno de los hechos reveladores es la cuestión de quiénes patrocinan al equipo. Claro. A mí me pareció muy extraño desde el primer momento cuando miré que al equipo lo patrocinaban 4 empresas del mismo rubro, que son empresas de alquiler de vehículos. Son 4 empresas y yo digo, o sea, es extraño que un equipo... Si vos ves al Motagua, lo patrocina Pepsi, pero sí, no lo patrocina Coca-Cola, porque en realidad la marca es una cuestión de marca. Sí. Entonces nos pareció un poco extraño eso, ¿verdad? Empresas que son competencia. Exacto, empresas que en teoría son competencia, son las que están patrocinando al equipo. Esto es clave, Percy, porque es clave hablar de estos patrocinios porque nosotros descubrimos que en 2 procesos de contratación que hubo, uno en el 2024 y otro en el 2023 a finales, estas mismas 4 empresas fueron beneficiadas con contratos millonarios. Pues, o sea, empresas que recibieron, en total, estas 4 empresas recibieron 2.600 millones de lempiras por dos contratos
en 2 años. Ujú. Entonces, bueno, ya a partir de ahí hay algo extraño. Y además de eso, en el 2022, cuando Gustavo Sánchez no era el ministro de Seguridad, estas mismas empresas habían participado en un proceso, habían concursado para ganar contratos similares de arrendamiento de vehículos y habían sido descartadas las 4, porque no habían cumplido con algunos requisitos de la ley de contratación del Estado. Entonces, Son empresas que ya tenían como un poco de... Que en el pasado, en el digamos, cuando habían 2020, querido... entonces, la pregunta es, en el 2022, bajo un ministro, no reúnen los contratos, y en el 2024, en el 2023 y 2024, perdón, sí reúnen los requisitos para poderle alquilar carros a la Secretaría de Seguridad. Y simultáneamente son empresas que patrocinan el equipo de fútbol. Exactamente. Entonces, si estás hablando de negocios de 2.600 millones de lempiras, alrededor de 100 millones de dólares, Percy. O sea, la idea de cuántos son 100 millones de dólares, Sí. ¿qué tanto podrías hacer con eso? Sí. Por carros que son arrendados, que el Estado los arrienda, ni siquiera es que los compra, sino que son arrendados. Y lo otro que descubrimos es que estas mismas 4 empresas, no, 3 de ellas, perdón, habían alquilado carros al Estado a través de la tasa de seguridad. O sea, ahí hay otro componente. Okay. Son empresas que ya venían siendo conocidas por la Secretaría de Seguridad, que ya venían haciendo negocios millonarios con el Estado. Pero lo más importante y lo que hay que como ponerle ahí un poco más de ojo es justamente a eso, que estas 4 empresas están patrocinando al equipo, por lo cual no creo que sea una cuestión de gratis tampoco, ¿verdad? Que ella se patrocina. Lo otro que también revelamos en el reportaje es que el equipo también recibe financiamiento de la Alcaldía Municipal de La Paz. Ah, claro. A partir de julio de este año hay un apartado de subsidio a deporte dentro de la partida presupuestaria de la alcaldía que incrementó en casi 600.000 lempiras. Entonces, por ahí también está eso. Y bueno, algunas otras cuestiones también que vimos alrededor del reportaje. Lo otro es que el equipo juega en La Paz. La Secretaría de Seguridad asegura que el equipo juega en La Paz porque ahí está la ANAPO y ahí está la logística de la Academia Nacional de la Policía. Pero hay otro componente, y es que cuando nosotros fuimos al pueblo, la gente relaciona al equipo con Gustavo Sánchez y relaciona a Gustavo Sánchez con el pueblo, con La Paz, porque es el lugar donde él vivió, donde él creció. Entonces, un equipo... Parece como hay más... varias como coincidencias. Y también hubo algunos oficiales que pudimos entrevistar. Había uno que me decía algo, lo que más me llamó la atención, por ejemplo, y él decía, si mañana no hay un cambio de ministro, porque él me argumentaba que él está en desacuerdo con que dinero del Club Social, él manifestaba que como él es, bueno, voy a decir la escala de esa persona, pero él es subinspector de policía, y él decía que los oficiales no están obligados a adherirse al Club Social, que era lo que te decía. No es obligatorio, pero sí hay como agentes de escala más básica, los que prácticamente les dicen sí tienen que aportar esos 150 mensuales. Y él decía que no aportaba, y que ahora uno de los motivos por los cuales no aportaba y que no estaba de acuerdo era justamente que de ahí se financia parte del equipo. Entonces él decía, si mañana hay un cambio de ministro de Seguridad, porque en realidad este equipo no responde a una política pública de la policía, responde más a una voluntad del ministro, nos mencionaba él. Y otro de los argumentos que daba es que no es que se está fomentando el deporte en la juventud, porque la policía puede decir, sí, nosotros fomentamos el deporte entre los jóvenes, pero cuando ves que el equipo contrata a un entrenador portugués, que por cierto una fuente nos aseguró, que no hemos podido validar la información, que recibe un salario mensual de $20,000, pero que es algo que no lo hemos... Claro, pero es un entrenador de nivel, es alguien que incluso dirigió en la liga portuguesa, o sea, no es cualquier entrenador. Y hay jugadores que también han estado en la selección nacional. Pues, sí, y que bueno, el único que me suena a mí así es Jonathan Paz, pero creo que tiene Ángel Tejeda, pues que es un jugador que... Y que han pasado por varios equipos, selección, incluso ha jugado en un equipo grande de Costa Rica. Entonces, no son jugadores baratos, no son jugadores a los que no creo que le paguen un salario básico. Entonces, yo creo que esa parte de ahí, lo que mencionabas de que puede ser como la gente quizá puede entender un poco, digamos, la relevancia, porque ahí yo veo que hay un factor en el que la gente puede decir, bueno, al final el equipo se sostiene con dinero de la policía y ¿qué importa realmente? Porque están dando su dinero a un club social y ese club social decide que hay un equipo. Pero es interesante cuando unís todos estos cabos de, bueno, sí, los policías dan voluntariamente su dinero, o los agentes dan su dinero al club social, y el club social tiene su equipo. Pero hay que ver también que
coincidencias extrañas de, bueno, los equipos las empresas que patrocinan también tienen contratos con la Policía Nacional. Que entonces, coincidentemente comenzaron a ser beneficiadas con este ministro. Exacto, y también creo que es muy interesante toda esta parte, y ahí sí yo veo que también es de interés público, el hecho de que para empezar, Génesis, el equipo Génesis con el que se fusionó la policía, estaba en Comayagua. Sí, estaban como Y ahora se fusionan y de repente como se mueven hasta La Paz. Y no tenía la cantidad y calidad de jugadores que tiene este equipo. Claro. Eso es algo que también llama la atención. Pues, o sea, un equipo más Exacto. fuerte del actual. Entonces, Y se fusiona y se va se mueve además de lugar. Yo creo que me atrevería a decir drásticamente el cambio de distancias de un lugar a otro. Y casualmente se mueve a un lugar, a una ciudad, digamos, que el ministro de Seguridad. Entonces yo creo que sí tiene mucho interés público el saber cómo que un funcionario del Estado y en esto de seguridad ha tenido como, digamos, una influencia muy importante para que estas cosas pasen con este equipo. Aquí mencionando, por ejemplo, lo que decías de algunas de las empresas, 2.600 millones de lempiras, que justo lo decías, que es una cantidad de dinero bastante importante, que patrocinan al Policía Nacional Fútbol Club. Hacen arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos para uso exclusivo de la Policía Nacional, y esas empresas son Econo Rent-A-Car, arrendadora de vehículos, Inversiones Globales y Latin American Armored Rentals, compañías que han sido favorecidas con contratos millonarios en 2024 y 2025. Entonces creo que es realmente como... Y bueno, y encima de todo esto creo que también algo que me impactó y creo que se puede ver durante todo es la opacidad, ¿verdad? Que no se sabe... Sí, nosotros, bueno, inocentemente nosotros pensamos al inicio cuando hacíamos el pre-reporteo que a través de una solicitud de información íbamos a poder acceder a datos financieros o administrativos del equipo. Yo recuerdo que incluso hice la solicitud y a los días, bueno, la respuesta fue eso, la que nos explicó que el equipo la policía como tal no tiene una categoría de un equipo de fútbol, sino que el equipo lo gestiona este club social. Entonces es como una forma de mantener todo en opacidad, que de por sí la Policía Nacional es bastante opaca. En cuanto, por ejemplo, los salarios de los policías, nosotros no los podemos conocer. Entonces nosotros, hay una reserva en la ley de transparencia y acceso a información pública que tanto los salarios de los militares y los policías y por ende sus deducciones no las podemos conocer a detalle. Entonces, por ahí también era un poco complicado saber cuántos oficiales colaboran o están afiliados y aportan a este club social. Lo que sí es que si la mayoría de agentes están, y los agentes, como te digo, representan creo que alrededor del 70% de la... El número no. Si son 18.000, si en el 2024, según datos de la misma policía, eran 18.500 oficiales, bueno, podríamos hablar quizás de unos 13.000, no soy tan bueno en matemática, pero bueno, sí, estimo que más o menos por ahí, sí. estimo que más o menos por ahí. Entonces, que mensualmente están dando un aporte al club social y eso se transforma en aportes al club social. Y eso nos decía otra fuente de la policía, que es muy común que hayan oficiales que son coaccionados para aportar a ciertas causas dentro de la policía. Okay. Que habría que investigar un poco más para yo poder decir qué instituciones o qué cuestiones dentro de la policía, pero sí se menciona eso, que hay mucha coacción hacia agentes de escala básica en la que ellos tienen que aportar obligatoriamente a ciertas cuestiones. Entonces eso también es... Me recuerda mucho también a estas cuotas que se pagan en algunas secretarías en instituciones del Estado, de repente... Para los partidos. Para los partidos políticos, que tengo un conocido, por ejemplo, que él trabaja en una institución del Estado, que él estaba como en desacuerdo, pero al parecer es como esas cosas que no se dicen explícitamente, o que no se hablan así abiertamente, pero que ocurren, ¿verdad? Y que hay algunas personas que no están de acuerdo. Les saludamos a todas las personas que están por ahí conectadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están este viernes? Además, un viernes un poco helado, un poco con bastante vientecito frío en Tegucigalpa. ¿Cómo están? En este live de Contracorriente, de un viernes más, estamos hablando de este reportaje de nuestro compañero Luis Escalante, que pueden conocerlo si no lo habían visto por ahí.
Creo que sí lo deben de haber visto en alguno de los TikToks, en varios TikToks. O nos han leído por ahí. Justo el de esta semana fue acerca de la Policía Nacional y este equipo de fútbol que tienen. El titular de este texto es El negocio detrás del sueño futbolero del ministro de Seguridad de Honduras. Que bueno, pues relata un poco el ascenso como dirigente. El ascenso de policía, El ascenso de director de policía a secretario. A secretario y siendo secretario a dirigente deportivo. De aficionado de fútbol a sí, ya de dirigente aficionado de deportivo fútbol a ya ser, pues, porque eso también es importante, pues sí, decir que él como presidente del equipo, él es parte ahora de la asamblea de la Liga Nacional de Fútbol. Okay. Entonces, él está en una mesa en la que se toman decisiones a nivel de liga, entonces también como otra de las nuevas labores que tiene el ministro. Y creo que también... Y puede celebrar contratos con jugadores, puede, si un equipo viene y dice quiero digamos que el Olimpia y diga quiero a tu jugador, te doy 2 millones de lempiras por él, él puede negociar también esos contratos, que es algo también que debemos creo que también mencionar. es interesante, o por lo menos Alejandro, bueno, un viejo amigo que me está saludando. Zona CONCACAF, dice. Sí, bueno, saludos Alejandro, qué bien que estés aquí viendo este live. Un gusto. Pues como les decíamos, este emprendimiento, bueno, no es emprendimiento, pero este emprendimiento como dirigente deportivo del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y que yo creo que incluso se puede llevar a otra esfera de que tanto afecta también en las labores diarias, porque la gente no tiene tiempo infinito, y bueno, eso es algo que a mí, por ejemplo, como ciudadano también me pongo a pensar. Yo digo, bueno, es como ver a es otro trabajo también, o sea, ser presidente de un equipo tranquilamente exacto, o sea, directamente es otro trabajo. Y yo creo que también creo yo que una preocupación que podría tener cualquier otro ciudadano o ciudadana de decir cómo hace para ser ministro de seguridad y al mismo tiempo también tener un equipo, pues. Pero sí, aquí Percy, en esencia cuestionar eso, si realmente este equipo lo necesitaba la policía, realmente era necesario que los policías estén financiando ese equipo y que sean también a través de contratos con empresas que reciben estos contratos. O sea, preguntarnos eso, pues, ¿qué tan útil era que la Policía Nacional tuviera su equipo? Creo que es, al menos en Latinoamérica, en el siglo XXI, no recuerdo. En Guatemala creo que hubo un equipo que ya desapareció, que tenía cierta relación con las Fuerzas Armadas. Okay. Pero al menos en la región no hay otro... Interesante. Otro fenómeno de ese tipo. Pues. Honduras simplemente... Creo que eso es algo bien... porque es diferente en las universidades. Pues una universidad sí puede tener un equipo, sí puede tener un área, una disciplina deportiva. Claro. Y puede gestionarlo de otra forma, pero la policía y que sean los agentes quienes estén dando sus salarios, creo que plantea eso. Pues yo, sin temor a equivocarme, yo también coincido con lo que me decía este oficial, y es que no creo que si hay un cambio de ministro o si hay una nueva ministra, esta persona esté muy interesada en sostener esto. Pues es lo que yo creo. Es lo que yo creo, que él al salir, que él tiene que saber que va a salir de ese lugar algún día, de ser ministro de Seguridad. No creo que realmente esta iniciativa de tener un equipo vaya a ser sostenible. Entonces, cerrar con eso, diría. Sí, total. Creo que si no han ido a contracorriente.red, vayan despuesito de que termine este live y pueden ir a leer este reportaje de Luis Escalante, pues, sobre este equipo de fútbol de la Policía Nacional, que yo creo que es interesante, cuanto menos desde tantas perspectivas que se puede ver, el papel de Gustavo Sánchez. Y hay una historia muy interesante, que es justamente el tema de La Paz, pues, como el estadio donde juega el equipo fue construido por el expresidente Roberto Suazo Córdoba, con una capacidad para 25,000 personas, y en ese momento la población de La Paz no llegaba a eso. Entonces, como personas Honduras. Fútbol hondureño, no lo entenderías. Hay como varias cuestiones ahí bonitas alrededor de también la historia de una persona que entrevistamos, que vivía bastante cerca del estadio, que también nos comentaba un poco cómo ella ha vivido que haya un equipo de primera división, porque eso también decirlo, pues, o sea, las personas que están ahí quizás no sepan cómo se financia el equipo o qué hay detrás de todo esto, pero también representa una novedad dentro de un pueblo como La Paz, bueno, una ciudad como La Paz, que es muy silenciosa, muy tranquila,
y en la que aparte no ha habido una tradición futbolística, nunca había habido un equipo en primera división, no es como que hablemos de Porteo, como que hablemos de San Pedro Sula. Entonces eso es algo también algo que dentro del reportaje Ahí lo pueden. esa historia también de cómo ha impactado que haya un equipo de primera división y que lleguen equipos a jugar ahí como el Motagua o como el Olimpia, cómo eso está impactando también a las personas. Entonces, también es otra parte de la historia, ¿verdad? No, Total, no total. todo es lo negativo Sí. que rodea al equipo, sino también la gente cómo ve que hay un equipo. Exacto. Entonces, cerrar con eso, no sé si hay alguna pregunta más o alguien. Creo que vamos a aprovechar ahí que ya vemos entiendo. a Jennifer y a Alan de Primero Honduras. Buenas noches. Pasando de este tema que, bueno, tal vez si quieren aportar algo, pues estaría bien, si no, pues ni modo, pero es uno de estos reportajes de la semana súper importantes, que entre tantas cosas que pasan en Honduras, el CNE estaba en crisis. De ahí, bueno, hubo una pequeña paz y tranquilidad muy momentánea y anecdótica, y volvemos otra vez al ruido de la crisis. Pero No sé si Alan y después ahí Jennifer. Solo para aportar, yo creo que ha estado siempre en crisis desde que este consejo, estos consejeros y esta consejera asumieron, ha estado en crisis. Quizás, vos decís, por momentos Sí, un pico momentito. bajo, pero se sabe que la situación ahí ha sido negativa. Claro. O sea, durante todo el año, desde que ellos asumieron, la situación no ha sido favorable. Entonces, Sí, yo creo que Luis también tiene ahí cosas que aportar con ese tema. Y bueno, muchas gracias a Alan por unirse. Gracias, Percy. Creo que también algo, y para la gente que vaya a ver la investigación que hizo Luis sobre el tema del ministro de Seguridad, creo que es bien importante el punto de las empresas, ¿verdad? Que ustedes ya lo mencionaban, que son empresas que habían sido rechazadas en procesos de licitación anteriores y después mágicamente pues ya empezaron a contratar con el Estado al ser patrocinadores del equipo de fútbol de la policía, ¿verdad? Que dirige el ministro, y yo creo que Luis lo cuenta de una manera, parece que estamos leyendo ficción cuando leemos esa historia, pero sí me parece que bueno, que la invitación es a que la lean, y creo que sí vale mucho la pena como ir buscando estas historias aún en medio de que estamos en todo este ruido electoral, ¿verdad? Yo creo que están pasando muchas cosas en el país y que lastimosamente pues este tipo de casos, como el caso del ministro de Seguridad, se replican de diferentes formas en otras instituciones y con otros nombres y con otras empresas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso que les invito a que lo lean. Pero ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi gata negra anda así un poco. Ella siempre que yo pongo luces quiere salir, quiere robar cámara. Ahorita está así como haciendo show aquí frente de mí. Nosotros somos personas de gatos. O sea, la vez pasada contábamos en Contracorriente cuántos gatos conté entre todos nosotros. Ya se me olvidó, pero eran como 12 o 13 gatos. Hay una persona que Sí, tiene ya detrás, entonces. pero también hace son los gatos investigadores. un mes llegó un gato, una gatita a mi casa muy bonita. Y ya es parte de la familia, ¿verdad? Así que vayan anotando. Eso, Van 14 entonces. en temporada de perros amarillos. Ya tenemos gatos negros, gatos amarillos también, gatos blanco y negro, así todo para tirar para arriba. Y Alan, además hay una cosa interesante de los gatos, para no cerrar, para cerrar el tema, es que a los gatos les gusta entrar a las cajas que nosotros llevamos con los expedientes que vamos a investigar. O sea, yo tengo fotos de mis gatas metidas en los expedientes judiciales que nos hemos metido a revisar, porque ellas son las primeras que quieren ver esos expedientes, ¿no? Entonces, solamente ese comentario. Alan, ¿cómo ves toda esta semana de novedades en el Consejo Nacional Electoral? Jamás antes había sentido tanta esa antesala, ¿no? Cuando ves que la tormenta está justamente enfrente de ti, no ha llegado, pero sabes que está allí. Nos vamos a enfrentar y yo podría concluir que a estas alturas, en el ritmo y en el rumbo en el que las cosas van, está asegurada una crisis
de dimensiones no antes vistas en Honduras. Fíjate. Ok. Si resulta ser ungida Rixi Moncada, va a haber una convulsión social en Honduras terrible. ¿Qué papel va a jugar la policía? ¿Qué papel va a jugar el ejército? Están alineadas las bases, las fuerzas básicas con las cúpulas policiales y militares. Si es el caso contrario, si Salvador Narrala gana las elecciones, Libre va a alegar el fraude y le va a apoyar ese fraude el ejército y la policía. ¿Qué será de la militancia de Libre en las calles sin un cuerpo represivo que los detenga? ¿Cuánto tiempo podrían paralizar el país? No hay quien los detenga. Si ganan Arriafura, la gente de Salvador Narrala no lo va a creer. La gente de Libre tampoco lo va a aceptar. Todos han dejado claro y por sentado que hay un inminente fraude electoral que se avecina. Lo dice Libre, lo dice el Partido Nacional, lo dice el Partido Liberal, y creo que todos, y no puedo generalizar, pero la gran mayoría de los hondureños, políticos, participantes o solamente ciudadanos, consideramos que eso es casi una realidad. Basándonos en los antecedentes, tan prontos como el de las elecciones internas, como los antecedentes que vimos en el 2017, que vimos en el 2014, que fueron el del 2017 monumental, por ejemplo, contra Salvador Narrala. Entonces, tienes un combustible muy potente, ¿ok? Y tienes cualquier cantidad de chispas listas para encender. Hoy yo he concluido, en una opinión muy personal, basándome en lo que hemos visto, y si continúan así las cosas, que tenemos garantizado una ebullición nacional, lo cual sería terrible. Y ojo, porque la presión internacional juega un papel importantísimo en todo esto. Pero ¿qué papel va a jugar la presión internacional cuando estamos a las puertas de una guerra en Latinoamérica, a gran escala, con un poder bélico tremendo como el de Estados Unidos y con un apoyo militar que ya brindó Rusia y que brindó China? ¿Por qué digo esto? ¿Qué tanto puede resonar un fraude electoral en medio de una guerra de esa magnitud? Que ojo, eso está ahí, ¿no? Está como también esperando nada más explotar. Hay tantas cosas ahora mismo alrededor que están formando un cóctel molotov perfecto. Y que, sinceramente, yo no quiero ser pesimista, yo no quisiera tener esto, pero tampoco puedo negarme a ver lo que está a la vista, ¿no? Entonces, hay demasiadas cosas por analizar, los escenarios son prácticamente innumerables la cantidad de escenarios, y todo tiene una raíz. ¿Quiénes son los que giran las órdenes? Porque Marlon Ochoa no es el artífice de todo esto. Marlon Ochoa es un instrumento, representa una familia. Doña Cosette López no es una monjita de la caridad, es una mujer que está representando un sector político y emporios económicos. Doña Ana Paola Hall, no sabemos si está de este lado o está del otro, pero lo que sí estamos seguros es que del lado del pueblo no están. Entonces, esa para mí es la raíz de todo esto, pero no sé ustedes por dónde quieren que comencemos esta noche. Antes que la gente de Primero Honduras que está por acá, yo los invito a que sigan la página de Contracorriente, vayan a ver sus reportajes, vayan a ver el sitio web, todas las redes sociales, un trabajo extraordinario, profesional de primer nivel, imparcial. Creo que es muy, muy complicado encontrar un trabajo investigativo en Honduras que no esté sesgado hacia una ala política, pues en este caso hablando, siendo que sí. Sí, gracias, Alan, y gracias a toda la gente que se está sumando. Yo creo que es bien importante
también hacer algún recuento de hechos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que mencionaste de último es bien fundamental, ¿no? Que el hecho que el órgano electoral no esté dirigido ni está coordinado por personas independientes, sino por los partidos políticos, es eso, ¿verdad? Que decíamos, como que pongan el ratón a cuidar el queso. Entre más polarizado está el país, entre más polarizado, entre más falta de consenso hay entre los partidos políticos, el órgano electoral se convierte en un caos, ¿verdad? Y lo vimos en las primarias, porque en las primarias fue un ensayo también de cómo generar caos en un proceso electoral. Y lo vimos y lo hemos visto durante los meses siguientes, en los que han habido retrasos en el calendario. Lo más reciente es que todavía no se ha, ya falta casi un mes y todavía no se ha contratado la empresa para la conectividad, sobre todo de las áreas rurales, lo cual haría completamente inútil el sistema de transmisión de resultados preliminares, especialmente en las zonas rurales. Y tenemos la experiencia de los votos rurales ya, de 2017, que comentabas al inicio. Vimos que hoy se retiró Smartmatic, que es esta empresa que ha sido como tan complicado su papel en este proceso, porque ha sido como un papel de prolongar esa falta de consensos, y ellos se retiran, según su comunicado, porque no les dieron suficiente tiempo para conseguir 800 equipos de Starlink, que ellos estaban comprometiéndose a conseguir en tiempo récord, porque también se ha tardado, y son 800 equipos de Starlink que no pudieron ellos poner a disposición del CNE en los próximos 10 días, porque pues no pudieron lograrlo, ¿no? Y esto, digamos que ahora el consejero Marlon Ochoa, que es el representante del Partido Libre, salió diciendo, bueno, entonces compremos directamente a Starlink, como por la vía de compras internacionales, cuando, bueno, o sea, digo, hace rato tenían que haber resuelto el asunto de la contratación de esa empresa para la conectividad. Pareciera que las cosas más importantes, para que la gente tenga certeza de que las elecciones se van a dar de manera limpia, las están dejando de último para generar toda esta incertidumbre que Alan ya lo menciona. O sea, él dice, ay, todos los escenarios son caóticos. Y esa sensación que tiene Alan, que tiene mucha gente, es por estas faltas de consensos, este tipo de decisiones, que han afectado todo el calendario electoral, pero también el precedente de las primarias. Yo creo que, claro, venimos en un proceso de deterioro democrático desde hace muchos años, o sea, desde hace ya bastantes años, y lo que creímos que iba a suceder después de la elección de 2021 no sucedió, que fue un gobierno para las reformas, un gobierno para cambiar estos procesos. Al contrario, se están usando herramientas y tácticas que se usaron en periodos anteriores y que se denunciaron en periodos anteriores. Lo que yo sí creo, Alan, y que ahí sí quisiera yo como decirle a la gente, que me parece que aunque hay muchos escenarios, muchos de esos escenarios son bien negativos y estamos en esta incertidumbre a poco ya tiempo de ir al proceso. Creo que es bien importante que la gente salga a votar. 2021 fue, yo me acuerdo que había un terror, como sí, que todo va a ser un desastre, que va a haber tomas y que va a ser, o sea, la gente tenía también mucha incertidumbre en 2021, por todo lo que pasó pues con el expresidente Juan Orlando Hernández, que está allá preso en Estados Unidos. Pero al final la gente misma, creo yo, que demostró que quería participar, ¿no? Y creo que esa votación, que fue bien masiva, que rompió el miedo, digamos, rompió el miedo de salir a la calle, eh, fue una gran lección. Y las primarias también. O sea, nosotros nos quedamos desvelándonos, todos los periodistas desvelándose, ¿verdad? Porque la gente dijo, bueno, aquí no me van a quitar el voto, ¿no? Entonces creo que también ese punto positivo, digamos, que no radica en los partidos y no radica en los candidatos y no radica en el consejo,
Yo lo pongo en la ciudadanía, ¿verdad? Que en Honduras, en los últimos comicios y en las primarias, demostró que quiere participar en la elección y que quiere aportar a revertir cualquier cosa que los partidos políticos estén planificando hacer, ¿verdad? Bueno, no sé, Luis y Percy, si quieren comentar algo. Yo justo iba a decir que, bueno, que creo que me uno un poco a esa idea y realmente, o sea, lo pudimos ver. Estuve en la Facultad de Ciencias Médicas en esas elecciones ahorita de las primarias y fue realmente, no sé, creo que esperanzador en el sentido de que a pesar del desastre que las mismas autoridades del CNE habían propiciado con toda esa desorganización y problemas, la gente llegó a votar y estaba justo alguien en los comentarios decía, bueno, digan todos los nombres de quienes propician que ocurra este problema. Y ahí pues yo sí les doy la palabra a Luis porque recuerdo muy, muy importante esta nota que creo que, no sé si fue con Fernando o entre los dos, pero quizás ahí lo tenés más fresco vos sobre el papel, por ejemplo, de Ana Paola Hall y de cómo también habían algunas personas, digamos, porque el argumento era como libre, como un poco apartándose, pero realmente hay actores clave muy importantes en las elecciones primarias que sí tienen relación con el Partido Libertad y Refundación. No sé si lo recordás así un poquito ahí a grosso modo. Bueno, aportando un poco también a lo que ya decía Jennifer y lo que decía Alan, es que, bueno, hemos vivido en un deterioro de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema democrático, y era un poco lo que te decía al inicio también. Pero aquí, más allá de buscar, sí, hay nombres, evidentemente hay actores políticos con poder dentro del Congreso Nacional, con poder dentro de estos órganos como el CNE, que se supone que son independientes, pero al final ya sabemos todos a qué interés se responde cada una de las personas que están ahí. Es preguntarnos también, Percy, por qué se dan por qué hay la posibilidad de que se den este tipo de crisis. ¿Por qué está la posibilidad de que a los consejeros o que el Consejo Nacional Electoral tarde meses, se retrase meses para llevar a cabo el cronograma electoral y que no haya una sanción previa, que no haya algo que diga, no, o sea, el cronograma tiene que estar, perdón, la adjudicación de tal sistema, del TREP, por ejemplo, tiene que estar en esta fecha. Si no está en esta fecha, debe haber una sanción. Preguntarnos eso también, ¿por qué tenemos instituciones que son tan débiles? Pues creo que es más allá de esa la pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos un Congreso Nacional que ha estado durante ya 5 o más años, desde, bueno, 2017 pasaron ya 8 años, pero cuando ya saca cuenta, ya son 8 años, y todos los años se sigue hablando de las tales reformas electorales? Nos dieron una supuesta nueva ley, que en realidad es una ley muy similar a la anterior, maquillada, pero que en esencia no cambia muchas cuestiones que realmente vendrían a transparentar los procesos. Entonces yo me pregunto mucho eso, pues, o sea, ¿por qué? No es que hay actores, pero hay también todo un sistema que está siendo boicoteado, o sea, todo un sistema del Congreso Nacional que no hace leyes fuertes, como ya lo hablábamos con el tema de la unidad política limpia, y que permiten justamente que este tipo de cosas sucedan, pues, que a un mes de elecciones el panorama sea de mucha incertidumbre. A un mes de elecciones no sepamos si en estas zonas en las que no hay muy buena conectividad va a poder llegar la conectividad satelital. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿por qué se dan? Es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué hay un sistema que realmente permite que pase esto? Sobre lo que preguntaba, sí, bueno, después de las elecciones primarias en Contracorriente nos dimos a la tarea un poco de responder el porqué de lo que pasó, ¿verdad? Habían varias cuestiones. Una era, realmente las Fuerzas Armadas estaban capacitadas para resguardar, o realmente deben ser quienes resguarden el material electoral. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos, pero también empezamos a respondernos algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que mencionaba de Ana Paola Hall, esa como favoritismo que ella tenía hacia una empresa de impresión de un expresidente, y que todo el mundo vincula también a esta consejera con este expresidente que tenía bastante poder dentro del Partido Liberal. Y hay que decirlo, Carlos Flores Facusé, pues es una persona que, no pide nombre, pero es una persona que sigue ejerciendo bastante influencia, ¿verdad?, sobre las negociaciones políticas, en la elección de la Corte Suprema,
hay información de que él decidía Y mucho. ella es a ella le tocó la presidencia del CNE ahorita en esta elección, ¿verdad? A él le tocó también ostentar la presidencia en esta elección, entonces era un poco eso el reportaje, como cierto favoritismo hacia esta empresa, pero además de eso también identificamos que la empresa que estaba encargada, Percy, del tema de mover las papeletas, de mover los kits electorales el día de las primarias, la empresa había sido fundada por un socio fundador del Partido Libre, que era hijo de una persona muy cercana al presidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces sí habían vinculaciones entre esta empresa que movió el material electoral y que llevó a cabo las elecciones. Luego Fernando sacó un trabajo muy importante, que es, bueno, otro de los que mencionabas, y es que muchas personas que estaban en el centro de logística electoral de manera muy estratégica eran personas muy afines al Partido Libre, que venían de otra institución y las colocaron ahí a solo meses de las elecciones primarias. Y todo esto es también, pues, o sea, lo que mencionaba Jennifer, que el CNE se maneja como, y no es solo los consejeros, pues, o sea, si vos vas al CNE, los departamentos están como repartidos entre los partidos políticos. Logística se la doy a Libre. Qué sé yo, otro departamento se lo doy al Partido Nacional, otro se lo doy. Entonces, de ahí parte también el problema, pues, de que Pequeñas aldeas, exacto, como pequeños nichos dentro del CNE, y que, por ejemplo, nosotros lo vimos, recuerdo con Stephen en una cobertura, que fuimos al Hotel Plaza Juan Carlos, y ahí estaba la consejera Ana Paola Hall, y habían personas del CNE con banderas del Partido Liberal apoyando a esta consejera, mostrando su apoyo. Entonces, partir de eso, ¿verdad? Que lo que debemos preguntarnos es por qué tenemos un sistema como el que tenemos, pues, en el que el CNE está distribuido entre políticos. Y lo vamos a ver también con el tema de las juntas receptoras de votos. Últimamente he visto que hay bastantes convocatorias a que las personas participen en las juntas receptoras de votos, pero también todos sabemos cómo es el teje y maneja al final ahí. Al final son los partidos políticos quienes controlan eso, quienes se pelean, quienes hacen acuerdo entre ellos, entre el secretario de la junta receptora con el presidente, con el escrutador, con lo que sea, entre ellos mismos hacen acuerdos que terminan, porque ahí es donde o sea, el tema antidemocrático no solo a nivel de las cúpulas, no solo a nivel del CNE y a nivel de los políticos que están detrás del CNE, sino se maneja en cada trabajo de hormiga, el día de los traslados, por ejemplo, desde ahí vos ves todo el deterioro y lo mal que está nuestro sistema democrático electoral. Y lo otro eso, pues que el Congreso Nacional lleva 5, 10 años, 8 años ya hablando de reformas electorales, y no ha habido una verdadera reforma electoral desde el 2017. Entonces tenemos un sistema electoral muy similar al del 2017, que fue bastante cuestionado, ¿verdad? De los resultados que arrojó, y que si la estructura es similar, lógicamente puedes tener resultados similares. No va a cambiar en el 2025, aunque los actores sean otros. Entonces, creo que eso es un poco lo que podría Quiero hacerle una pregunta a Alan, dos preguntas realmente sobre un poco esto que estamos hablando. Hay una cosa que también nos genera una duda muy fuerte sobre cuál va a ser su papel en este proceso de consensos y falta de consensos entre los partidos, y es el Congreso Nacional. Que si no sé si vieron las noticias, ¿verdad? No ha sesionado porque habían ratas y cucarachas en el Congreso y lo mandaron a fumigar, supuestamente. Entonces, cuál es su percepción, Alan, de cuál papel podría jugar el Congreso Nacional? Por ejemplo, en un momento en el que el Consejo Electoral quede completamente desvirtuado. Y esto lo pregunto porque yo no veo tampoco los partidos de oposición en el Congreso siendo demasiado activos, ¿verdad? Recordemos que también muchos han recibido la plata de las subvenciones y hay un montón de cosas ahí, pero el Congreso puede jugar un papel interesante. Y lo otro que mencionaba sobre el papel de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque ya vimos cuál papel fue el que jugó en las primarias y qué es lo que también yo quisiera saber qué es lo que se espera del papel de las Fuerzas Armadas en estas elecciones. Bueno, el Congreso intervendría en un escenario, creo que en uno de los peores escenarios, ¿no? Si estamos hablando de la inoperancia prácticamente absoluta del CNE, entiendo que ahí en esa dirección va la pregunta.
Mira, ese escenario es, creo yo, que el más caótico que podemos presentar. Porque para que lleguemos a esos extremos, prácticamente estaríamos diciendo que las elecciones no van a ser posibles, ¿verdad? Para que tenga que intervenir. Fíjate, un Congreso totalmente dividido, que no se sentaría si no tienen el sartén por el mango, ¿verdad? Con una oposición que tú dices muy acomodada, ¿verdad? Porque ha estado cómoda. ¿Cuántos de los corruptos, de los ladrones, de los sinvergüenzas, de la narcodictadura anterior, porque tenemos otra hoy, están presos? ¿Cuántos de esos están en el Congreso Nacional de la República? Comenzando por Tomás Zambrano, don Russell Tomé, el diputado Casaña, el diputado Mario Pérez, la diputada de La Paz, Gladys Aurora. Gladys Aurora. Hay que entender cómo lo ven ellos desde la realidad de ellos, porque es completamente diferente a la que nosotros vemos. Estamos hablando de temas de supervivencia, estamos hablando de temas de impunidad, estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de temas de coimas, estamos hablando de temas de contratos. Y que han tenido acceso a todo eso, liberales, nacionalistas y de libres, porque ojo, las subvenciones las han recibido todos, ¿verdad? Han tenido acceso todos. Entonces, creo que no me había detenido a pensar en eso, pero fíjate, si llegáramos a ese extremo, sería porque las elecciones no fueron posibles de realizar. Que ojo, ese escenario está ahí. Ese escenario está ahí latente. Latente. ¿A quién le conviene que las elecciones se suspendan? Que es algo nunca antes visto. ¿A quién le conviene? ¿Le conviene a quienes dirigen el Congreso resolver ese problema rápido? ¿O le conviene darle lo que hemos venido viendo que le da? Se va a ir a juntar la oposición en una autoconvocatoria que es válida, que es legítima, aunque sea una partida de pícoras, pero pues son los pícaros que la gente puso. Con la legalidad tan burda que tenemos es válido, ¿verdad? Se van a autoconvocar, van a resolverlo, y si se lo hacen, en la estructura de gobierno va a tomar o va a someterse a lo que ellos decidan ahí. Porque esa es otra. Se pueden autoconvocar, pueden hacer cualquier cantidad de cosas, pero se va a poner en práctica lo que ellos digan. Bueno, ya lo vimos con el caso. Eso nos llevaría directamente, y yo con esto voy a concluir esa parte, a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa sería la propuesta. Yo entiendo que la asamblea es parte de la agenda, ¿no? De la continuidad del gobierno de Rixi. El asunto con el Congreso también, Alan, es que podría simplemente ser una comisión, ¿verdad? Como fue lo del fiscal general, porque recordemos que esta falta de consenso la estamos arrastrando de otras elecciones también, que fue la elección del fiscal, que fue muy complicada también. Entonces, sí, no, yo creo que es un escenario que hay que plantearse y que hay que vigilar lo que está, y yo creo que también aquí la ciudadanía tiene un papel súper importante. Tenemos que vigilar que la fumigación salga bien en el Congreso, pero hay que vigilar cuáles son los pasos que están dando los diputados, las diputadas de oposición, los oficialistas, el presidente del Congreso, Luis Redondo, que se juega también mantener su poder. Que ya le gustó. Entonces, es muy importante eso. Y bueno, la segunda pregunta era sobre las Fuerzas Armadas y el papel que espera la ciudadanía de ellas. Es que las últimas elecciones han sido de supervivencia para quienes están en el poder. Ha sido de sobrevivir políticamente y ante la justicia, entre comillas, ¿verdad? Que a la de aquí no le tienen mucho miedo, le tienen más miedo a la de Estados Unidos. Bueno, creo que el papel de las Fuerzas Armadas, yo ahí me queda una pequeña esperanza, amigo. Y ojo, porque recurrir a las Fuerzas Armadas para solucionar temas políticos es complejo. Pero cuando no tienes opción, es válido, ¿verdad? Es necesario. La misma Constitución lo pide. Yo creo que Libre no tiene el manejo absoluto de las Fuerzas Armadas.
creo que no lo tiene. Creo que tiene en un gran porcentaje, enorme porcentaje, el manejo de las cúpulas. Pero creo que no logra permear tanto ese manejo a las escalas básicas, ¿verdad? Creo que ahí hay mucha disidencia. Y habrá que ver qué tanto liderazgo puedan tener ellos, ¿verdad? En las barracas. Y cómo se pueda traducir eso, ojo, a la hora de manejar un caos postelectoral, que es donde realmente el ejército puede jugar un papel. Ya lo vimos también en el desarrollo, pues, en las elecciones anteriores, pero yo creo que ese escenario no se va a repetir. Yo lo veo muy poco probable. Yo siento que más que todo trataron de hacernos poner la mirada específicamente en eso y que la gente esté atenta en eso y que al ver que en estas elecciones eso no pase, genere confianza en el proceso y detrás, muchas gracias, gracias NS, y detrás, tras cortinas, con elementos que no conocemos, ahí sí ejecutaron fraude electoral, porque es que está ahí, se palpa, se huele, se siente, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, creo que en el transcurso del día de las elecciones, en la movilización, retorno, las Fuerzas Armadas no va a tener mayor incidencia, pero sí después de las elecciones. Papel fundamental, porque vuelvo al punto de partida. ¿Cuál va a ser la respuesta de la militancia y del libre en caso de no agenciarse el poder de nuevo? ¿Cuál va a ser la respuesta del Partido Liberal y probablemente de toda la oposición, si es Narrala quien se queda en el, o sea, quien no logra el poder? Y el mismo caso de Narri, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente es el papel más grande que juega el poder militar en este país. Y yo quiero pensar que no graníticamente está manejado alrededor, en este caso, pues, de mandársela de Rosales y de la familia presidencial. Sí, yo creo que hay como bueno, muchos temas ahí con el tema del papel de las Fuerzas Armadas, porque hay demasiada expectativa también. Yo creo que hay que recordar que nuestra Constitución, ahí me pusieron coronita, que la Constitución, yo bien seria, que la Constitución de la República, se hizo básicamente tutelada, esa Asamblea Constituyente se hizo básicamente tutelada por las Fuerzas Armadas, por lo tanto el papel político, el rol político de las Fuerzas Armadas quedó bien claro en la Constitución. Digamos, yo soy de la opinión que las Fuerzas Armadas no deberían tener un papel tan fundamental político, pero así son nuestras Fuerzas Armadas, incluso en todo Centroamérica, menos en Costa Rica, que no existen. Pero digamos, las Fuerzas Armadas están llamadas a custodiar y hacer que se realicen las elecciones de manera correcta, ¿verdad? Y que esas elecciones la gente tenga el derecho y tenga la accesibilidad de votar. Luego está también otro papel en las elecciones que son las misiones de observación internacional, que también van a tener un papel bien fundamental, sobre todo en esta elección en la que se plantean escenarios tan caóticos. Pero lo que mencionabas, uno, habría que ver si las Fuerzas Armadas van a cumplir su papel de garantizar que el material electoral llegue, que tuvimos esa mala experiencia en las primarias, ¿no? Que ellos dijeron, yo no fui, ¿verdad? Habría que ver que las Fuerzas Armadas tengan un papel más positivo, digamos, en cuanto a garantizar que los centros de votación estén abastecidos a tiempo, que la gente tenga acceso, que la gente pueda votar sin ningún obstáculo. Luego el tema postelectoral, ¿verdad? Recordemos lo que pasó en 2017 y aquí también, no solamente entre el ejército, sino la policía militar del orden público. Recordemos que Honduras todavía está en estado de excepción, ¿verdad? Aunque el Congreso sigue sin legislar ni nada, todos ya damos por hecho que ese estado de excepción se va a prolongar y que lo hemos tenido prolongado así de manera arbitraria por mucho tiempo. Por algo es, y no necesariamente es por la lucha contra el crimen. Es bien importante que también seamos conscientes de esto, ¿verdad? El estado de excepción le da poderes mucho más grandes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Militar del Orden Público y nos quita derechos. Y estar sin una parte de nuestros derechos en un proceso
en el que tenemos que ejercer el sufragio es muy peligroso. Y luego en el ejercicio de defender el voto bueno, sí, de defender el voto y la democracia también es muy peligroso esto, ¿verdad? El papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público. Yo sé que mucha gente siempre tiene la esperanza de que de las bases de las Fuerzas Armadas haya una quizás una decisión de no reprimir o una decisión de no meterse, digamos, pero recordemos que las Fuerzas Armadas son una institución bien vertical, ¿verdad? Entonces, creo que es una cuestión de así es la educación militar, súper vertical, Depende de qué y lado lo que estés. vimos en el 2017 fue muy duro porque digamos que la represión, cuando son llamados a la represión, estas fuerzas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Militar del Orden Público, sacan toda la furia, ¿verdad? Y si además tienen la herramienta del estado de excepción, es muy peligroso, ¿verdad? Yo no es por meter miedo, pero digamos que es por cómo ha estado, cómo ha funcionado en los procesos anteriores y cuál ha sido su papel. Por supuesto, podrían no salir a reprimir, ¿verdad? Y podrían permitir que la gente se exprese libremente y que defienda su voto. Eso va a depender mucho de cómo también van a hacer esas protestas o esa reacción que decías, a la que, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar este partido X o no sabemos cómo va a reaccionar este otro partido. Pero bueno, solamente quería como recordar que tienen esa herramienta ahí, guardada, digamos, bajo la manga todavía, que es el estado de excepción, y que ese estado de excepción sí le ha dado bastantes beneficios, digamos, a las fuerzas armadas y a la policía del orden público, militar. Habrá que ver de qué lado estás. Y querrás que las Fuerzas Armadas se activen contra manifestantes o no se activen, ¿no? Porque si eres un militante de Libre y resulta que Libre, Rixi no queda como presidenta, Libre va a alegar fraude. Eso ya lo están alegando desde ahorita mismo, ¿verdad? Lo cual es obscenamente ridículo. Que el mismo poder, ¿verdad?, alegue fraude cuando ellos tienen los presupuestos, la logística, etcétera, etcétera. Pero lo van a alegar. En ese momento, la no actividad o la no participación del ejército para detener a manifestantes probablemente mucho más envalentonados que en el pasado, cuando había legitimidad, pero ahora quizás con menos legitimidad, va a ser beneficioso para la gente de Libre, ¿no? Y quizá el otro sector esté pidiendo que salgan y que lo detengan. Ahí es donde está el punto de quiebre. Y si estás del otro lado, si estás del lado de la oposición, vas a querer que no accionen, pues, y te dejen manifestarte y te dejen hacer presión. Entonces, no se trata de meter miedo, como lo estás diciendo, y ojo, así como estos escenarios son probables, también el escenario más lógico y el que esperamos es que las elecciones se lleven a cabo a pesar de todo este murmullo y que en un muy, para mi criterio, poco probable escenario, las elecciones se lleven a cabo sin mayor problema, no haya un fraude electoral y terminemos con un presidente legítimo como lo fue Xiomara Castro en su momento, ¿verdad? Es que es el que más nos conviene, pues, el que más queremos, al menos para no enfrentarnos a una convulsión social que a un país como el nuestro, que está en alas de cucaracha todo el tiempo, gracias exactamente a los mismos, que por los que hoy estamos en esto, le suceda, ¿verdad? Solo Luis creo que iba a apuntar algo también mientras hablaba Despacito de bien. Sí, era un poco relacionado con el tema de las Fuerzas Armadas. Creo que a veces hay que separar también lo ideal de lo real. Y era algo que decía Jennifer. O sea, es lamentable que en el siglo XXI estemos hablando de unas Fuerzas Armadas que deben garantizar un proceso democrático. Es incluso hasta contradictorio. Pues, o sea, es contradictorio que esa tarea esté encomendada en una institución que está para otras cosas. Está para manejar los temas de defensa de los países y que en otros países los presupuestos para el sistema de defensa son cada vez más limitados. Aquí es al contrario. Aquí vemos que siguen aumentando y que en este gobierno
lo decía Jennifer también, se suponía que era un gobierno de reformas, prácticamente se ha mantenido la misma dinámica en cuanto a La refundación. La refundación, pero en realidad, ¿en qué estamos viendo esa refundación? Al menos en el tema de las Fuerzas Armadas es lo mismo. Sí. Tenemos unas Fuerzas Armadas al servicio del poder político, hay que decirlo. Hay que decirlo, eso son unas Fuerzas Armadas al servicio del poder político. Y es lamentable, pues, que en pleno siglo XXI, cuando ya otros países, como lo decía Jennifer, Costa Rica, dejaron atrás las Fuerzas Armadas hace 60, 70 años, aquí siguen siendo garantes. Y quiero, bueno, hace un tiempo estuve en Costa Rica y estaba en el Museo Nacional de Costa Rica y me llamó la atención justamente ese tema de las Fuerzas Armadas, y había un mensaje del entonces presidente de Costa Rica que él decía: eliminar las Fuerzas Armadas debe ser un precedente para los países de la región, se mencionaba ahí, y debe ser un ejemplo para los países de la región, y que los países de Centroamérica empecemos a entender que la clave está en la civilidad y en el fortalecimiento institucional. Y yo decía, wow, o sea, todo lo que Honduras carece es eso, pues, de civilidad y de un fortalecimiento de instituciones, que era lo que estábamos diciendo. Entonces, sí, con el tema de las Fuerzas Armadas, también mencionar que esta semana ocurrió algo que tal vez no se visibilizó mucho y que lo estábamos comentando en los momentos previos, Percy, y es la forma en que llegó el jefe de las Fuerzas Armadas a la reunión con el CNE. Pues, o sea, llegó rodeado de un convoy, literalmente, o sea, iban hasta perros ahí, o sea, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿por qué tiene que llegar así el jefe del Estado Mayor Conjunto a una reunión con los consejeros del CNE? ¿Por qué debe llegar con ese recuerdo? Y es parte de lo que te decía, porque es lamentable que no hayamos aprendido nada y que las Fuerzas Armadas continúen teniendo ese poder de garantizar procesos democráticos, cuando deberían ser justamente el CNE el que garantice eso. Entonces, y que tengamos que pensar en que después de estas elecciones puede haber represión, porque ya lo hemos visto, lo vimos en el 2017, después del 2017 hubo represiones de parte de las Fuerzas Armadas y casos que están impunes. O sea, casos que todavía están impunes, personas que murieron a manos de balas de las Fuerzas Armadas, igual en el golpe de Estado, y esos casos están en total impunidad. Entonces, sí, yo soy un poco hater de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, pero Bueno, palabra fuerte, no, Luis. me parece lamentable, pues, que sean ellos quienes tengan que... Te van a sacar en la portada del periódico de la Fuerza Armada, te van a sacar. No, Alan, quiero hacerte una pregunta antes que, perdón, pero yo quiero saber qué pensás, porque bueno, tu rollo es estar en las redes sociales y hablar aquí en estos espacios, pero quiero saber qué pensás sobre quién está dominando la narrativa en las redes sociales. Porque, digamos, el gobierno tiene todo el presupuesto. Yo ya no sé cuántos periódicos digitales falsos hay que son digamos, que salen de la Secretaría de Planificación, luego la pauta publicitaria para un montón de medios. Pero quiero saber cómo lo ven vos. ¿Crees que están dominando la narrativa con esto de decir Rixi es la que ya ganó? Es verdad que ese es uno de sus mensajes principales. El bipartidismo quiere hacer fraude. O sea, esto de las 10 familias, ¿verdad? Que ahora que salió también el señor, ministro asesor de comunicación, Milton Benítez, diciendo que regresa su periodismo. Pero ¿vos crees que sí está funcionando, sí están dominando la narrativa en estos momentos de digamos, de tanto volumen de información? Ellos tienen volumen, pero no tienen calidad. Esa es la situación, porque la mayor parte de contenido que yo puedo monitorear con temas del gobierno se basan exactamente en los mismos puntos, que ya no tienen repercusión en un pueblo que en algunos temas sí ha tomado bastante beligerancia. La maquinaria del Estado en las redes sociales es enorme, pero yo no veo un impacto realmente fuerte. Veo un impacto desde el otro bando, fíjate, donde estamos, por ejemplo, mi persona, que obviamente no estamos tampoco apoyando a Nasrallah ni a Nasri Fura, pero estamos evidentemente posicionados en contra de todas las acciones
deleznables de este gobierno. Veo mucho más autoconvocatoria, ¿verdad? Desde el hartazgo, ¿no? Del pueblo hondureño, porque vas a ver cualquier cantidad de publicaciones de cuentas incluso pequeñas que tienen que ver con temas políticos, y si son contra el gobierno de Libre, o sea, ¡puf!, se explotan, ¿no? Pero cuando es publicaciones del Estado, muy bien editados, muy bien construidos, ¿verdad? Muy bien trabajados, y te vas a los comentarios o vas a ver la cantidad de alcance que tienen, en realidad no tienen un impacto positivo. Al contrario, cuando quieren venderle a la gente algo que la gente no está palpando, que la gente no está experimentando, la gente les dice, oye, estás loco, esto no es lo que tenemos en Honduras. Por ejemplo, sale el ministro de Seguridad, el superministro, porque también es director técnico, y hasta igual que Salvador Narrala, ¿verdad? Que son milusos. Entonces, sale a decir que Honduras tiene niveles muy positivos en temas de seguridad, y te vas a las mismas redes sociales y encuentras cualquier cantidad de actos terribles que en un país mínimamente desarrollado serían suficientes para tener en alerta máxima a un país. El que hayamos bajado de los niveles en los que nos encontrábamos en el primer de ser el país más violento del mundo a quizás no serlo, no significa que no somos un país violento o que el problema de seguridad está siquiera encaminado a solucionarse, lo cual es falso, ¿verdad? Tenemos grupos delincuenciales que están creciendo, por ejemplo, en el área de Tocoa, en el área de Colón. Hay una ingobernabilidad ahí, prácticamente hay una guerra civil en esos lados, ¿verdad? Con un bando criminal y con una policía que prácticamente ahí cada que llegan lo sacan corriendo. Entonces, cuando la gente ve que lo que estos le presentan, por ejemplo, sale don Gerardo Torres, quien es un payaso, ¿verdad? Quien es creo que es la figura más despreciable de este gobierno, a decirles, oígame, ya hay 1 millón menos de pobres en Honduras. Entonces ellos han tratado de tomar estas cosas y explotarlas, como tú dices, en las redes sociales, porque tienen el billete, porque tienen la maquinaria, pero no les pega. No les pega. La verdad que no. Claro, ahí no podemos desconocer que hay una militancia, ¿no?, de Libre, que te va a comprar lo que sea que ellos le vendan. O sea, lo que sea que ellos le vendan. Quizá si Libre hubiera explotado 2, 3 aciertos que han pegado y lo hubieran hecho mejor, por ejemplo el tema de la infraestructura, que no se puede negar que ha sido positivo, ¿verdad? Quizá el tema de los hospitales, porque el bono tecnológico del... Ajá. Ajá. Hay algunas cosas que si nos ponemos a ser un poquito tolerantes, las podríamos sacarles cosas positivas. Si ellos hubieran explotado eso mejor, quizás si tuvieran mejores resultados, pero se han recostado en ese mismo discurso recalcitrante, desgastado e improductivo que nunca los ha hecho ganar una elección. Porque ese discurso lo traen desde siempre y ese discurso nunca los ha hecho ganar una elección. Porque las 2 elecciones que ganan, la primera con la Alianza, que es un fraude que todos conocimos, y la segunda que gana Xiomara Castro, la ganan gracias a un proceso de alianza y a un fuera jo. O sea, la gente no estaba viendo por quién demonios votaba, la gente quería sacar a Juan Orlando. Y si te fijas, cuando termina y Xiomara termina en el poder, el grito era, se fue Juan Orlando, se fue el dictador, ¿verdad? Porque reducimos a eso la elección presidencial, y quizá hoy sea lo mismo. Eso te iba a decir, que es probablemente lo mismo. Ajá, y entonces, Sí. pero tienes una oposición renca de la cabeza, como diría mi abuela, que no entienden al enorme monstruo que se están enfrentando, porque ojo, si tuviéramos una oposición unida, en una alianza, en una coalición, que ellos no son santos de mi devoción, y que es evidente que sería un gobierno de más de lo mismo, por lo menos nos garantizaría que un fraude es superado. No hay manera de que puedas montar un fraude con semejante diferencia. Pues estamos hablando del 30 contra el 60% prácticamente. Entonces,
Pero cuando tienes una posición como esa, todas estas cosas se prestan y es más combustible para estas convulsiones. Entonces, creo que hay un pueblo que está harto, ¿verdad? Que hay un pueblo que está harto, que hay un pueblo que evidentemente quiere sacar a Libre del poder, pero que a la vez no sabe que hay más allá del fuera familiar. No entiende que hay más allá, no entiende cómo funciona el Estado, no entiende que el poder verdadero está en el Congreso, no entiende que hay estructuras criminales operando en todas las instituciones del Estado prácticamente, y que tienen 20, 30, 40 años ahí. ¿Cómo podemos hacer que nuestra gente entienda eso? Cuando vas a tener al 80% de este Congreso en el próximo. Muy Sí, probablemente. sí, ¿Cuántos, sí. cuántos de los que están ahorita están buscando la reelección? ¿Y cuántos de esos van a volver a llegar? Entonces, la gente piensa que sacando al que está ya solucionaste tus problemas. Es falso. Dentro de 2 años, si las elecciones son un éxito, que es lo que esperamos, y gana Salvador o gana Narri, dentro de 2 años vas a tener a Salvador y a Narri poniendo como excusa los mismos argumentos que tiene Libre hoy para no dar resultados. Y estamos en ese ciclo que se repite y se repite y se repite. Continuando con las subvenciones en el Es como, Congreso. como Sí, un hay, esposo, como un esposo o una esposa que está migrando entre tres parejas. Y ya sabe cómo son los tres. Deja a este para juntarse con el otro, deja al otro para juntarse con el otro y regresa. ¿Cuándo va a tener algo diferente? sí. Hay una cosa que quiero apuntar sobre lo que decías de los logros del gobierno y que, bueno, que también como tal vez no los explotaron más, que han explotado el odio o digamos eso, pero también es de recordarle a la gente, bueno, lo de la infraestructura, recordemos que es un préstamo con el BCIE. El BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, se ha caracterizado por, bueno, por eso, por brindar préstamos a los países, no importa hacia dónde vaya políticamente, ¿verdad? Si no veamos cómo ha financiado el gobierno de Ortega en Nicaragua y bueno, al país, digamos, lo ha financiado. Pero en este caso, por ejemplo, el BCIE, el préstamo que vamos a empezar a pagar el otro año, lo pidió Juan Orlando cuando la crisis climática, cuando de Iota, es el remanente de ese préstamo, es lo que Xiomara Castro dio ahorita por el alivio a las tormentas, por ejemplo. Y luego, recordemos que cuando recién el gobierno de Xiomara Castro comenzó, el BCIE anunció un préstamo millonario para la construcción de infraestructura en Honduras. Y eso es porque, bueno, el BCIE también tiene unos objetivos de desarrollo. Dice, bueno, la infraestructura en Centroamérica tiene que mejorar, las carreteras, la conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los países lo pagan y los países también lo deciden porque quienes ponen los países en los directorios, que son los que toman las decisiones, pues normalmente son los hijos o los familiares de los presidentes. Eso así funciona. Entonces, pues recordar eso, ¿verdad? También que hay un endeudamiento bien grande, ¿verdad? Que ha continuado, que continúa de los préstamos incluso de los gobiernos pasados, que son los que nosotros hemos visto ahorita en la entrega de bonos y en ese tipo de cosas, ¿no? Y luego el tema, que quería aquí yo terminar con ese tema porque ya casi nos vamos, pero el tema de los votos rurales, ¿verdad? Porque no solamente es el asunto que no tengan conectividad, es que el tema del voto rural es algo mucho más complejo. Es el poder local que sabemos que está lleno y está infiltrado en muchas regiones del país por crimen organizado. Y luego también está lleno, digamos que ha recibido mucha plata de las subvenciones. Recordemos estos especiales, estas investigaciones que hemos hecho en Contracorriente sobre la entrega de estas subvenciones. ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido, digamos? Y no solamente es la que se han robado con las ONGs o que la diputada Cuellar, es que son muchos millones en clientelismo. Y ese clientelismo está en las zonas pues sí, las comunidades rurales, que si bien es cierto, como decíamos al inicio, han sido beneficiadas, por ejemplo, con el bono tecnológico, luego con el tema de las subvenciones han sido utilizadas.
Entonces, también ese voto rural, digamos, el trabajo en ese voto rural no es ahorita que no va a haber conectividad o que algo va a pasar en las mesas, no es eso, no es solamente eso, es un proceso de años de inversión en el clientelismo. Y quería saber qué pensabas de eso y también escuchar a Luis con respecto a esto también, porque el poder local tiene mucha importancia. Los alcaldes, los gobernadores, los diputados. Hay cualquier cantidad de candidatos a alcalde del narcotráfico en este momento. Tienen no solamente dinero, sino que tienen una estructura criminal, bélica, muy bien armada, que somete comunidades enteras. Ya hubo un caso, el caso del Paraíso Copán. Hubo una elección en la que sacaron 10.000 votos ellos y el competidor más cercano sacó 5 votos. 5 votos. Y estos casos los puedes repetir, se repitieron, mejor dicho, y se repiten, quizá no en esa escala, pero sí está el peso, ¿no? Hay demasiadas cosas que influyen en el cómo las masas votan en esas zonas rurales, más que todo, porque San Pedro Sula, quizá Tegucigalpa, que son orbes mucho más grandes, no hay, bueno, el caso de San Pedro Sula también ya ha habido la utilización de las maras, ¿no? Para también coactar el voto. Entonces, ¿a qué lado se van a inclinar esos factores? Que son, al final del día, son votos legítimos cuando ya los cuentas, ¿verdad? Porque la forma en la que llegan es prácticamente a través de la delincuencia, de la presión, lo cual es un delito, pero cuando lo cuentas es un voto válido. No sé si me doy a explicar. Es bien complejo, es muy complejo, porque para que puedas comprobar una sistematización de la utilización de la fuerza o del miedo o del terror para que alguien deposite un voto, ¿cómo haces que ese voto sea inválido por la forma en la que llegó? Si al final del día llegó y fue por un hondureño, o sea, es extremadamente complejo. Pero en este punto es muy sencillo quizá deducir hacia qué lado se pueda inclinar esa fuerza. Cuando tienes una presidenta que eliminó el tratado de extradición o que suspendió, que lo denunció y que luego lo puso en pausa. Porque, ojo, la extradición no está restituida, está en pausa. La presidenta no suspendió la denuncia o no la eliminó, no eliminó la denuncia. La puso en un stand-by. Después de las elecciones, por ejemplo, cuando ya no necesitan o cuando ya no hay problema, porque ese fue un golpe muy duro que le tocó a Libre, cuando ya no les vaya a causar problemas en el tema electoral, a la presidenta nada le cuesta reactivar la cuenta regresiva de los 10 días que le quedan a la denuncia. Sí. Si eres un delincuente que sabes que tu peor enemigo es la extradición y que hay un grupo político, un sector político que ya atentó contra ella, ¿hacia dónde te vas a ir? ¿Verdad? Que son temas muy delicados porque hablar de estas cosas es complejo, ¿no? Nosotros nos aventuramos y Dios que nos guarde, pero son realidades que están ahí y que la gente lo sabe. Esto no es novedad para nadie, pero no se dice, pues. No se dice a voces, son secretos a voces. Entonces, es lamentable porque cuando analizas punto por punto la cantidad de cosas malas, negativas y podridas que se presentan alrededor de un proceso electoral y de cómo la gente termina votando, es innumerable. Y de ahí el por qué tenemos los resultados que tenemos. Es extremadamente profundo. Es extremadamente profundo. Yo, en conclusión, y para terminar, soy un soñador. Estoy en esto porque sueño. Estoy en esto porque cuando yo veo mi bandera, a mí se me eriza la piel. Literalmente, o sea, a mí se me eriza la piel. Yo adoro a mi patria, como adoro a mis propios hijos. Y yo creo que este tipo de espacios que pudiesen parecer pequeños, minúsculos,
irrelevantes, si tú quieres, son una gotita persistente, constante, que va a terminar penetrando en la mente del hondureño, porque al final del día te pueden llevar a punta de fusil, pero si estás solo ahí, tú puedes tomar una decisión de último momento. Te pueden haber dado cualquier cantidad de zinc, de alucin, de cemento, pero si tienes ya tu criterio depurado, no va a ejercer resultado. Entonces, yo sigo siendo soñador y quiero creer que en algún momento vamos a poder construir una oferta política diferente, ¿verdad? Y que la gente le empiece a tomar, a saborear lo que significa una propuesta política, un plan de gobierno, lo que significa el funcionamiento del Estado y cómo se puede mejorar, porque hay que reestructurar el Estado hondureño en todos los aspectos. En todos los aspectos. Tenemos una casa que está detenida con unos polines, como diríamos nosotros en el pueblo. Eso es Honduras. Que repararla ya no es viable. Hay que reconstruirla, pero para reconstruirla tenemos que irnos hasta donde estamos hablando ahorita. Yo les agradezco siempre por invitarme. Es un agasajo estar aquí con ustedes. Yo los invito a las personas que nos están viendo, gracias por sus comentarios, a que vayan a seguir la página de Contracorriente, que estén pendientes de sus videos, compártanlo. Yo soy fan de este espacio, yo lo he dicho muchas veces, y me siento en familia porque creo que de alguna manera estamos en la misma dirección y al final del día todo converge en el que queremos, soñamos y esperamos un día ver a nuestro Honduras con mejores derroteros, ¿verdad? Sí. Gracias, Alan, Luis, y vamos cerrando también. Y solamente quiero leer unos comentarios por aquí de una candidata a vicealcaldesa de un municipio de Santa Fe, Colón, Honduras. Creo en la construcción de las candidaturas, dice por aquí. Para quienes han querido entrar hasta ahorita, como ya estamos cerrando, pero el próximo viernes vamos a tener otro live y hemos intentado pues que entren más personas para opinar y para comentar lo que está pasando. Sería de que estén pendientes el próximo viernes. Comenzamos a las 7. De hecho, me gustaría saber si les parece bien esa hora. Lo hemos estado haciendo a las 7 todos los viernes, pero pues también estamos un poco abiertas para ir siendo flexibles con ese horario. Pero bueno, Luis, para ya terminar. Sí, solo para cerrar, me parece muy buena esta última pregunta que hacía Jennifer, y creo que es muy importante también empatizar con las personas más vulnerables, pues, o sea, con lo que vos decías, las personas que están en el interior, lo que decía Alan, personas que no necesariamente en el interior, que están en San Pedro Sula, que están en Tegucigalpa, que están en un barrio en el que el grupo de crimen organizado que está ahí los puede coaccionar para votar por determinados candidatos. Creo que es muy válido llegar a este tipo de discusión. Lo que decía Alan también, como en los pueblos, a mí, bueno, yo nací en Tegucigalpa, yo soy consciente de que yo crecí en una burbuja que se ha explotado un poco a medida de mi oficio. Y yo recordaba hace unos meses que yo fui a un pueblo en La Paz. Por seguridad no quiero decir el nombre del pueblo, pero ahí la gente hablaba justamente de eso, de cómo el candidato a diputado o la candidata a diputada de La Paz coacciona o cómo presiona o cómo ejerce influencia sobre los pueblos para que esas personas se vean favorecidas en una votación final. Recordemos que los diputados y las diputadas no solo son Tegucigalpa y San Pedro Sula, cada departamento de La Paz, Choluteca, ellos tienen que buscar cómo conseguir esos votos y muchas veces a través de vías justamente no democráticas. Además de eso, del tema de la ruralidad, hay que ser conscientes también que este gobierno, y también lo manejó el gobierno anterior, han tenido partidas presupuestarias justamente para proyectos asistencialistas. Lo hemos visto a través de bonos, lo hemos visto a través de esas disque ayudas solidarias que hacen. Creo que esa también es otra forma de personar a esas personas, pues porque sí, ya las mencionaba, a veces uno puede depurar su criterio, pero ¿quiénes son los que tenemos ese privilegio? Pues
¿quiénes somos los que tenemos el privilegio en una sociedad como la hondureña de poder depurar un criterio? Me atrevo a decir que quizás será el 10-20%, o sea, hay un 80% ahí al que puedes comprarlo al que lo puedes comprar, pues, o sea, al que puedes comprarlo literalmente. Entonces sí, es muy importante ver esas vulnerabilidades a las cuales está expuesta nuestra ciudadanía, las personas del interior, que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa en Tegucigalpa, de lo que pasa en San Pedro Sula, de lo que pasa a nivel de gobierno. O sea, quizás no se llegan a dar cuenta y simplemente viene un político y o te presiona o te dice, mira, te voy a traer tal proyecto, o te coacciona y termina comprando esas voluntades que al final, como bien decía Jennifer, terminan contando como votos válidos. Pues entonces, sí es un poco, explota un poco la cabeza, pero hay que pensar en eso, que hay realidades bien complejas y todo lo que engloba un proceso electoral y la elección de pues bueno, las personas de cargos de elección popular, sea el Congreso, sea alcaldía o sea el mismo nivel presidencial. Totalmente. Yo pues primeramente agradecerles bueno, a Jennifer, a Luis, a Alan por estar aquí. No quiero irme sin invitarles una vez más a que pasen por Contracorriente. Igual agradecemos a Alan, ¿verdad? También. Y a nuestro Patreon también ahí para que puedan ser parte de las suscripciones que están apoyando el periodismo independiente. La otra semana, les quiero dar aquí un sneak peek. Si han visto nuestro perfil, si han visto nuestros videos, si les gustan nuestras investigaciones, pueden apoyarnos. Y para eso, aquí como los lives de TikTok que salen enseñando ropa, sacando la ropa, así. Vamos a tener de venta varias cosas. Una de ellas es una tote bag, como pueden verla aquí, 220 lempiras. Ahí el modelo Luis Escalante lo está enseñando un poquito. Vamos a tener camisetas de venta también. Así, de verdad, es como los lives. Yo para mí, pero... Camiseta, cuidando a Contracorriente aquí, 5 lempiras, no vale 5, pero lleve, le queda fijo, le queda muy bien a usted fijo, se la mide sin compromiso ahí. Como que el mercado le queda hermosa. Sí, le va a quedar espectacular a todos y todas. También tenemos de venta libretas, ahí vamos a acercar un poquito más libretas. Sí, esa no la vi. Ahí para que apunten y cuando vayan a ver los votos, para contar los votos. Ahí está, ahí me encanta porque dice libreta para dibujar en reuniones aburridas. Bueno, esa sí está muy bonita, de hecho no la había visto. No, espectacular. Está muy bien. Y también, porque bueno, somos un grupo de productos, digamos, tenemos vasos también para esa gente que le encanta tomar café, vasos térmicos. La otra semana vamos a estar teniendo, y ahí pues ahí lo puso bien Valeria, pueden mandarnos un mensaje también y decirnos ahí como, hey, miren, me interesa mucho lo de las camisas, ¿será que pido 5? Les vamos a atender para que apoyen el periodismo que hacemos. Esta compra, esto que hacen ustedes, hace que sea posible nuestra cobertura en las elecciones, hace que sea posible que sigamos investigando, hace posible que puedan tener videos de TikTok, que puedan tener. Entonces, les agradecemos y les pedimos ahí que sean ese apoyo también de sumarse de esa forma. Claro que los likes, compartir son invaluables para nosotras también y los agradecemos muchísimo, pero se compran una camisita, andan identificados con Contracorriente y al mismo tiempo están apoyando el periodismo independiente. Así que les agradecemos un montón y bueno, ya saben, el otro viernes nos vemos. Desde aquí le agradecemos muchísimo a Alan por compartir su opinión y también por sus puntos de vista de todo esto. Creo que para nosotros es un espacio súper importante conocer eso, el pensamiento de la ciudadanía y sus perspectivas de cosas, de los temas, de la actualidad, de todo lo que está pasando. Entonces, les agradecemos un montón. Mándenos un mensaje ahí si quieren de nuestra merchandising, como dicen, de nuestras camisetas y demás productos. Síganos en nuestras redes, vayan a contracorriente.red y actualícense de todos los temas que están pasando en la actualidad en el país y también en la región. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Adiós, gracias.